compañeros y profesor. Bueno, en este momento le vamos en breves minutos a comentarles sobre la encuesta por muestreo en la investigación social. Nuestro grupo está conformado por la compañera Jocelyn Valenzuela, Viviana Rodríguez y mi persona, Denis Vergara. Bueno, dentro de la encuesta por muestreo en la investigación social, primero que todo debemos resaltar que esta se da por medio de la observación. La observación a nosotros nos sirve como una vía directa o inmediata para estudiar los comportamientos manifiestos, los cuales pues se pueden explorar, como por ejemplo los sentimientos, actitudes, creencias, percepciones, etc. Bueno, dentro de la encuesta por muestreo en la investigación social según Corbetta, esto pues es un modo de obtener información. ¿Cómo se toma? Inicialmente pues preguntando a los individuos que son objeto de investigación o de estudio como tal. Ellos pues obviamente pues son quienes conforman o hacen parte de la muestra que se toma, que es representativa o significativa. Esto es mediante un procedimiento estándar de cuestionario, y todo esto con el fin de estudiar las relaciones existentes entre las variables. Todo esto según Corbetta. Siguiendo con lo que propone la señora Denis en cuanto a la población a quien va dirigida este tipo de entrevistas, es importante que se tenga en cuenta la muestra representativa que se tiene en el desarrollo de la entrevista. Es importante que esta muestra representativa tenga rasgos muy similares al objeto de estudio en general. Ahora bien, al momento ya de construir el instrumento o el cuestionario, el cual nos va a ayudar a hacer la encuesta, es importante que el investigador tenga en cuenta el tipo de preguntas que va a hacer, ya sean estas de tipo ser abiertas o cerradas. Siendo así, Corbetta define las preguntas abiertas como aquellas en las cuales el investigador le da cierta libertad o le otorga cierta libertad a su entrevistado para que responda cosas que vayan coherentes o relacionadas a la pregunta que él ha hecho. Más sin embargo, se puede dar un ejemplo de esta, como por ejemplo, ¿qué opina usted acerca de los problemas que en la actualidad presenta Colombia? Así como por poner un ejemplo. Del mismo modo, las preguntas cerradas son aquellas en las cuales al entrevistado se le dan cierto tipo de opciones de respuesta, las cuales van a determinar o tienen que relacionarse a sí mismo con la pregunta que se les ha hecho. Un ejemplo de esta puede ser, le voy a hacer una lista de problemas. Se menciona en la lista de problemas, por ejemplo, paro, inflación, criminalidad, inmigración, entre otros. En su opinión, de los problemas mencionados, ¿cuáles son los más graves en nuestro país en la actualidad? Entonces, por esto que Corbetta tiende a definir como una diferencia entre los dos tipos de preguntas, tales como la espontaneidad en la respuesta, y que de alguna forma esto se ve muy marcado en la investigación cuando, por ejemplo, en las preguntas cerradas ya hay una precodificación de las respuestas, lo que tampoco sería algo negativo, ya que se lograría el fin o el objetivo principal de una investigación de tipo cuantitativo, lo cual es lo de la matriz. Más sin embargo, las preguntas abiertas siempre tienden a tener lugar en la matriz donde se van a clasificar los datos que se obtuvieron, etc. La única diferencia va a radicar en que luego de que el entrevistado responda dichas preguntas, todos los datos que se han recogido van a servir para hacer un análisis de acuerdo a lo que respondió el autor y a lo que el entrevistado determinará para la encuesta, para la investigación.
relación a lo que mi compañera les estaba explicando, existen 3 modos de realizar y de aplicar un cuestionario. El primer modo es la entrevista cara a cara, en la que el investigador se sitúa frente al investigado y así realiza o plantea todas las preguntas que sean necesarias. Es importante resaltar de que el investigador desempeña un papel importante en todo este proceso, ya que la calidad de la entrevista depende de su actuación, de su comportamiento y asimismo del modo en que él produce y contextualiza la relación con el entrevistado. También es importante que tengan en cuenta al entrevistador de que no debe realizar comportamientos con relación a desaprobación y aprobación con respecto a una afirmación, por lo que siempre debe arrojar preguntas o gestos que sean muy neutrales y que no influyan en el comportamiento o en el entrevistado. Como segundo modo tenemos la entrevista vía telefónica, que es importante resaltar de que ha tenido un impacto bastante fuerte en todo este campo, ya que tiene como ventajas el hecho de que se realiza la entrevista de modo más rápido, se reduce casi en un 50% el costo a las entrevistas cara a cara. Del mismo modo, el entrevistador está frente al ordenador al momento de que está realizando la entrevista y provoca menor resistencia ante la entrevista, pero así tiene sus desventajas, como lo son el hecho de que no se puede utilizar material visual en la entrevista. Del mismo modo, como no hay contacto físico con la otra persona, pues hay mayor incidencia de que las respuestas sean un tanto más superficiales. Del mismo modo, la relación entre entrevistador y entrevistado se va deteriorando. Como tercer modo tenemos lo que es el cuestionario autocumplido. Este tipo de cuestionarios son los que se le da al entrevistado y el entrevistador no está presente, como lo son los cuestionarios que se dan en conferencias, los cuestionarios que se le dan a los estudiantes en las clases, en los cuales ellos deben rellenar, pero no está el investigador presente en todo momento. Bueno, muchas gracias. Esta fue toda nuestra exposición y espero que hayan entendido. Cualquier duda que tengan, por favor, nos las exponen aquí en el foro.